Buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, son 2 minutos antes, pero como el aforo está lleno, todavía hay espacio, pero comencemos. Nuestro derecho a la belleza, a la inteligencia, a la contemplación del arte, a la creación del arte. Es un derecho. Venimos a esta existencia para eso. Los seres humanos somos seres creadores. Más allá de creativos, los seres humanos somos seres creadores. Más allá de lo que está dado, que es la naturaleza misma, que es este entorno inmenso, aún hoy inexplicable. A partir de eso, los seres humanos tuvimos la gran misión de transformar y crear a partir de lo que estábamos viendo. Fue una misión constante. Así creamos la realidad, así construimos todo lo que tenemos. Lo que nos rodea, pensémoslo así, ha sido creado por los seres humanos y hemos estructurado una forma de vivir, una forma de ser a través de la voluntad de crear, de la voluntad de transformar, de la voluntad de hacer de la realidad otra cosa. Es un derecho y una obligación. Es una cosa por la que no nos podemos detener. Y va más allá del concepto de progreso. Es algo infinitamente más profundo. Porque da sentido a una parte fundamental de la existencia. Da sentido al aquí y ahora. A eso da sentido. Y cuando nosotros ejercemos ese acto de voluntad, el aquí y ahora comienza a avanzar y el presente se significa. Entonces, cuando contemplamos el arte, cuando hacemos arte, estamos viviendo el aquí y ahora. Nosotros no podemos ver una obra futura. La vemos en el instante que estamos enfrente de ella. Nosotros no podemos disfrutar ni de la música, ni del teatro, ni de la danza a futuro o en el pasado. No. Nosotros disfrutamos, aprendemos, nos transformamos en el momento en que estamos viviendo ese presente. El arte resignifica el presente, le da un sentido formidable. Porque estamos conscientes de que solamente en ese instante va a suceder ese evento único que va a marcar así en instantes nuestra existencia. Con la creación sucede lo mismo. La creación es el acto de voluntad irrenunciable de hacer. La obra que no se hace no existe. La obra que no se piensa no existe. La obra que no se lleva hasta sus últimas consecuencias no existe. Y eso nos conduce. Crear es formidable, pero es formidable contemplar el arte. Tomar un libro, leerlo, sentir que la poesía transforma nuestro lenguaje, que cobra otro sentido, que un poema es capaz de traducirnos, que 5 líneas son capaces de describir mejor nuestra existencia que cualquier persona que nos conozca de mucho tiempo. Y decimos, ¿cómo ese poeta me conoce? ¿Cómo esa poeta me conoce? Porque eso es lo que necesitamos los seres humanos, esa comunicación a través del arte. Entonces este libro es ese compromiso con eso. Este libro es ese compromiso con el presente. Este libro es ese compromiso de darle significado a lo que tenemos, a ese único instante que tenemos, porque no tenemos más. No tenemos el pasado, que es frustración, no tenemos el futuro, que es miedo. No los tenemos. Afortunadamente no los tenemos. En un momento así sublime de los dioses dijeron, no los tendrás, porque nos obligaron a vivir el presente. Y ahí está el arte, en ese presente. Y
cuando nosotros tenemos esa enorme frustración de llegar a un museo y encontrarnos con un montón de despojos y nos dicen, ¿eso le va a dar sentido al presente? Decimos no, porque mis ojos no me engañan, porque la información que llega por mis sentidos no me engaña. Los sentidos son ese vehículo que tenemos los seres humanos para que toda la información llegue a nuestra mente y la mente la procese. ¿Y saben qué? Los epicúreos decían, la mente te puede engañar, los sentidos no. La mente te puede engañar, la mente puede tener prejuicios, puede tener miedos, puede tener muchas cosas que va a deformar lo que tus sentidos te están transmitiendo. Entonces los epicúreos decían, confía en tus sentidos. Y cuando nosotros llegamos a una exposición, tenemos que confiar en nuestros sentidos. Cuando llegamos nosotros a un teatro, tenemos que confiar en nuestros sentidos. Y entonces, ¿saben qué? Que se entregan al arte, entre esa relación. Incluso, entonces entra el momento en que decimos, esto no es arte, y mis sentidos no me engañan. Y aunque la mente diga, oye, pero lee esa cédula dice que sí es arte. Los sentidos dicen, no me engañes. Y la mente te va a decir, no, pero ve el precio. Son $50,000. Oye, pues debe de ser arte. Los sentidos te van a decir, no te engañes. Y entonces entramos en esa relación con el arte, que va más allá, y el arte se vuelve nuestro cómplice de nuestra propia visión de la realidad. Y es donde está el deseo de haber abordado este libro. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que engañar a mis sentidos? ¿Por qué tengo que ceder ante todo eso? Si necesito, porque ¿qué es lo que hacen los sentidos? Ellos necesitan escuchar, necesitan ver, necesitan hablar. Los sentidos necesitan. Y entonces debemos de tener nuestra mente perfectamente ubicada con nuestros sentidos, para que caminen juntos en esta realidad. Y eso nada más lo vamos a conseguir con una cosa muy simple: sinceridad y honestidad con nosotros mismos, con nuestra posición en el mundo, con lo que queremos. Y en ese momento empezamos a pedir lo que queremos, juntos, con la mente y los sentidos. Critican mucho a la pintura, a la fotografía. Dicen, son retinianas. Válgame, explícame qué parte del mundo no la es. Qué bueno que son retinianos. Qué bueno que le dan algo a mi vista. Qué bueno que le dan. Dicen, la música no debe de seducirte, pero por favor, yo busco que la música me seduzca. Yo busco que la música me deje llevar. Yo busco que escuchar la música de un texto, por ejemplo, que los textos bien escritos tienen cierta música, porque tienen consecuencia, me seduzca. Busco esa seducción. Y solamente nos sentimos seducidos cuando entra en esa complicidad la mente y los sentidos. La mente y los sentidos. Ahí está el arte, en ese estado cómplice que nos hace vivir nuestro presente. Así que ese derecho lo tenemos que vivir en cada momento, y lo tenemos que pedir, y lo tenemos que buscar, porque los derechos no están dados, los derechos se consiguen, se pelean, se provocan. Y es ahí donde tenemos que estar sobre eso, buscando el arte, buscando la poesía, buscando el teatro, buscando la danza, en donde estén, y llevarlos a nuestra realidad. Buscar la creación, comprometernos con ella, comprometernos con
la decisión, además, porque eso sucede con el arte, que el arte nos exhibe. Estar en una exhibición, estar más que lo que está ahí, está exhibiendo al espectador, porque escogió eso, porque está transido de emoción de eso, porque se deja llevar de eso. Nos exhibe al creador, porque de verdad se necesita valor para mostrar una obra, para leer un poema y decir, yo lo escribí. Se necesita muchísimo valor. Pero hay que tomar ese derecho de vivir esa experiencia, de vivir ese momento, de decir, yo lo hice, yo lo hago, y no traicionarnos a nosotros mismos, no ocultar literalmente en un armario todo lo que queremos hacer de nosotros, o todo lo que queremos ver, o todo lo que queremos pensar. No ocultarlo, porque solo tenemos una vida, solo tenemos un presente, y nadie lo va a vivir por nosotros, y nadie nos va a dar más vida. Lo que no hagamos en ese presente se va a perder, y eso es la contemplación, y eso es la creación. Y ese compromiso está aquí, está ese compromiso con todos los artistas que he conocido, que he ido a sus talleres, que he visto sus obras, que he visto cómo trabajan, y que siento que debo de dar algo para apoyar ese trabajo. Ese compromiso con todos los espectadores, con todos ustedes que se acercan a mí y me dicen, me gusta el arte, porque eso le da sentido al arte. O sea, los teatros no se llenan con actores, se llenan con público. Los bailarines danzan para el público, el cine se hace para el público. Y el público, ustedes son importantísimos para que la creación siga, importantísimos para que este fluir de ideas continúe. Y ¿saben qué? El fluir de belleza. Porque lo tenemos que decir, y lo tenemos que decir sin miedo. Queremos belleza. Y no estoy hablando de algo bonito, estoy hablando de esa urgencia de ver algo trascendente. Estoy hablando de esa urgencia de estar frente a obras que se queden en nuestra memoria. Es ahí donde está esa belleza. Porque si ustedes ven, la naturaleza es terrible. Nosotros tenemos la naturaleza como parámetro de belleza. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza es terrible también. Nos castiga, nos manda fenómenos que nos trastornan, que nos obliga a defendernos de ella. Y siempre que estamos cerca decimos, la naturaleza es hermosa. Fue la primera señal de belleza que tuvo el ser humano. Y a partir de ahí empezamos a representarla y convertimos el sonido en música y convertimos el movimiento natural en danza y convertimos nuestras propias palabras que usábamos para simple comunicación en poesía, en leyendas, en novelas, en teatro, y convertimos todo lo que estábamos viendo, la luz y la sombra, que es todo, en esculturas, en pinturas, en dibujos. Lo convertimos a esa naturaleza que es terrible, atemorizante. Entonces eso es la belleza. Y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que buscamos, es lo que la inteligencia exige. Por eso es tan importante que estén aquí, y es tan importante que hayan dado el apoyo al libro, y es tan importante que sigan creyendo en esa creación y en ese trabajo. Este libro es para ustedes, este libro es para todos los que necesitaron en algún momento consolarse con una lectura, en algún momento consolarse con una pieza musical, o contemplando una pintura, o haciéndola. Este libro es para ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría mucho, o comentarios, me gustaría mucho escucharlos.
este rasgo del arte contemporáneo, donde gran parte de la experiencia estética está siendo vaciada e intentando ser sostenida por un discurso retórico, donde muchas veces la formación de ciertas generaciones de artistas es tan pobre que se sorprenden con sus propias ideas y creen que es digna o son dignas de ser expuestas. ¿Qué peligros tiene para la inteligencia que esto se convierta en el discurso hegemónico? Esa sería una pregunta. Y una, digamos, paralela, tiene que ver con cómo el mercado ha debutido como otros ámbitos de la actividad humana al arte, y en gran sentido este tipo de manifestaciones están vinculadas a un fenómeno de especulación y de crear autoridad. Básicamente son mis preguntas y felicitarte por la gran labor que haces para. Muchas gracias. Bueno, eso te explica con profundidad en el libro, pero vamos a hablarlo, por supuesto. El peligro para la inteligencia radica en lo siguiente. Como les dije, los seres humanos somos creadores, somos hacedores. Pero para hacer algo, los seres humanos hacemos una cosa increíble: aprendemos. Y nos equivocamos muchísimo, nos equivocamos todo el tiempo. Y volvemos a aprender, y volvemos a aprender. Y además hacemos algo más, comunicamos conocimiento todo el tiempo. El arte es conocimiento, pero no solamente conocimiento al hacer, de historiográfico, que muchas veces describen una obra y dicen, fue pintada en 1590 y va muchísimo más allá de eso. El arte es conocimiento porque está reflejándonos continuamente, y estamos aprendiendo continuamente de lo que vemos en el arte. Entonces, el peligro es que se ha menospreciado el hacer, porque obviamente un ready-made, o sea, el puro nombre es ofensivo, o sea, está hecho, o sea, listo para hacerse, como la comida basura, está lista para engullirse, está listo para hacerse, y entonces nos están quitando ese derecho del que había al principio, el derecho de crear, el derecho de hacer, ese acto de voluntad. Nos lo están quitando. ¿Pero qué están quitando con todo eso? Están quitando todo el proceso cognitivo de aprender. Ese proceso cognitivo es lo que nos forma, el proceso de aprender. Aprendimos a caminar cayéndonos un montón de veces, y nos callamos y nos levantábamos y nos callamos hasta que nuestras torpes piernas empezaron a caminar. Entonces ya ahí fuimos. Y así continuamente, o sea, todo lo hemos aprendido, todo lo que hacemos hasta el día de hoy lo hemos aprendido, bueno o malo, lo hemos aprendido. Entonces Leonardo le decía muy fácilmente, cuando le preguntaban, ¿cómo sabes dibujar? Pues nada más mi cerebro le ordena a mi mano, esta mano de Leonardo, nada más mi cerebro le ordena a mi mano, nada más. O sea, así de simple. O sea, ustedes se imaginan la educación que ya había entre el cerebro y la mano de Leonardo. 1000 dibujos, 2000 dibujos, 3000 dibujos. ¿Cuántos dibujos tiene esa educación? ¿Cómo puedes decir algo también? Pues es muy simple, nada más lo escribo. Sí, ¿cuánto hay atrás de eso? ¿Cuántas palabras? ¿Cuánto? Y entonces todo ese enorme proceso lo están quitando, pues obviamente está afectando a la inteligencia. Este tipo de arte nos está volviendo estúpidos, porque no hay necesidad de educar a nadie para hacer un ready-made, o sea, es realidad. No hay necesidad de educar a alguien para que orine en un performance, o sea, todo el mundo tiene esfínteres. Y si algo nos han enseñado es educar nuestros esfínteres. Entonces, está afectando obviamente a la inteligencia, porque se están retirando todos esos procesos cognitivos, y entre menos aprendas, eres menos inteligente. Tan es así que cuando empieza a haber ciertos problemas en el cerebro, dicen, no te detengas de aprender, no te detengas de aprender.
es la manera de mantener el cerebro joven, incluso nos dicen. Y ahora tienen de aprender. Y les dicen a los alumnos que no es necesario. Pero esto nada más sucede en una área del arte específicamente. Porque yo quiero ver que alguien entre a la escuela de música y diga que puede tocar lo que sea sin aprender. Porque incluso autodidactas aprenden. Entonces, ¿dónde queda ese proceso? Pues obviamente estamos creando seres humanos infinitamente más limitados para poder crear. Estamos educando seres humanos exclusivamente para hacer receptáculos de ideas y manifestarlas, no para crear a partir de lo que desean. Se están acabando con un acto de voluntad. Y esto se ve reflejado ¿en qué? Pues en el mercado. El mercado ha hecho una cosa que es infinitamente más poderosa que cualquier corriente filosófica o cualquier corriente del pensamiento, lo que sea. Ha dicho muy simplemente: si es caro, es arte. Si lo vendes como arte, es arte. Si lo compras como arte, es arte. Y entre más se cotice, no, pues es más arte, es más artístico, ¿no? Y entre más caro, pues más y más. Por eso cuando se fue a subasta una obra de Richter, y que en ese momento, porque ya es ridículo como lo dicen las noticias de arte, ¿no? Los semanarios de arte. El artista más caro hasta el momento, o sea, hasta el momento de la subasta y de la especulación. Y a Richter le preguntaron: ¿qué se siente ser el artista más caro, que no sé qué, y cuánto alcanzó? Y dijo: a mí me pregunten de eso porque eso nada tiene que ver con el arte. Es verdad, nada tiene que ver con el arte. Los artistas tienen derecho a vivir de su obra. Los artistas tienen derecho a tener un mercado del arte honesto. Todos tienen derecho a vivir de su obra. Los actores, los bailarines, los escritores, los pintores, todo el mundo tiene derecho. Pocos trabajos tan honestos y tan dignos como vivir del arte. El problema es cuando se distorsiona esa operación de compraventa, cuando se pervierte, que es lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces el mercado decide qué es arte y qué es no, simplemente por el precio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No se dejen engañar, porque ese es donde entra la mente, y donde la mente dice: ah, pues es muy caro, es arte. Déjense llevar por lo que les seduce. Muchísima gente me dice: ¿cómo le hago para comprar algo? O sea, ¿cómo compro arte? Compra lo que te seduce. Cómpralo, porque vas a vivir con eso toda tu vida. Es como estar con una persona. Compra lo que te seduce. Olvídate del precio, olvídate de lo que digan. Rodéate de las obras y los objetos que te van a seducir, que te van a motivar. Y eso no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de precio. Es cuestión de que ustedes establezcan esa comunicación con ese objeto. ¿Otra pregunta? A ver, ¿quién tiene el micrófono? Sí, se escucha. ¿A qué atribuyes el inicio de esta confusión que muchos marcan, ¿no? El famoso mingitorio, alguien decide colocar al revés y se ve como arte, y que yo lo veo que después se potencia por lo que dices, ¿verdad? El mercado ya le atribuye una calidad al arte en función de lo que se vende de su precio. Y otra pregunta también, por favor, es: ¿tú ves perspectivas del arte más allá de lo que se está haciendo en los formatos conocidos? ¿Crees que puede existir todavía otras posibilidades de hacer arte futuro? Bueno, eso es interesantísimo, lo estamos viendo ahorita mismo. Las posibilidades de hacer arte han crecido. La animación es a lo que ha llegado.
los videojuegos. Simplemente. Y es una cosa de consumo. Y para hacer un videojuego se necesitan muchísimos artistas. Artistas de dibujo, artistas unos hacen personajes, otros hacen color, otros hacen escenarios. Son fábricas creativas, es una cosa impresionante. Y eso ha crecido muchísimo. La música que hay alrededor de los videojuegos tiene unas partituras formidables. El cine demostró de ser un experimento tecnológico a convertirse en un elemento artístico que además nos hizo adictos, porque ahorita hay mucho rollo moralizante alrededor de los videojuegos y que se están haciendo adictos. Lo mismo decían del cine. El cine está volviendo adicta a la gente y no sé qué, y seguimos adictos al cine. Y qué bueno que se haga todo el mundo adicto al arte. El arte por eso es tan importante, porque es increíble que alguien se considere artista y le den tremendas alas o lo conviertan en artista del régimen y le den tremendas alas. Y se necesita muchísima más escuela, muchísima más preparación para hacer esas enormes animaciones que nosotros vemos en el cine, por ejemplo, o las animaciones de los videojuegos. Las escuelas donde se entrenan donde se educan a esos dibujantes son de altísima exigencia. La escuela que hay en París, llegan y muchísimos jóvenes van y hacen el examen para reprobarlo, para conocer el examen, regresar al año siguiente, prepararse un año para pasar el examen. Y ahorita están graduando a jóvenes de las escuelas de arte porque agarran una Biblia, rompen las hojas, se las patean. Graduaron de la escuela de arte, fue un escándalo a un chico que su performance fue que tomó una gallina y la mató al frente del público. Y a todo el mundo le dio shock y dijeron, pues es performance, y lo graduaron. Entonces, ¿dónde queda toda esta gente que se prepara para hacer una película de animación como la de Guillermo del Toro? O sea, ¿dónde quedan todas esas personas? Ahí es donde está el arte. Está creciendo el diseño. El diseño es un área increíblemente fértil para el arte. Lo fue desde hace siglos. O sea, eso que dice Lipovetsky es falso, de que la actualidad está sobrediseñada. Sobrediseñado el gótico. O sea, miren lo que nosotros tenemos. O sea, vean los vestuarios del Renacimiento. Sobrediseñado. Nosotros somos la cosa más simple y pedestre para vestirnos si vemos cómo se vestían en el Renacimiento. La complejidad de los peinados. O sea, el diseño en esas épocas llegó así a cúspides increíbles. Entonces, un papa, es que me encanta, porque un papa, antes del Papa Julio, no me acuerdo bien, se mandó a hacer una cubertería tan elegante, cada pieza la hicieron artesanos, que llegó el otro papá y dijo, me da pavor usar estos objetos, son esculturas, o sea, no los puedo tocar. O sea, ¿se imaginan ese nivel de diseño? Nosotros que ahorita comemos con un tenedor de plástico. Ahí está el arte, en todas esas enormes áreas que hay de creación y de conocimiento. Va muchísimo más. Por eso es tan importante la contemplación, porque nosotros nos podemos rodear de arte en todas esas manifestaciones, las podemos traer. Y les repito, y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tener, cuando utilizan esa palabra de buen gusto, fíjense lo que es gusto. El gusto es un sentido. Es como esa capacidad de saber paladear lo que queremos tener cerca, de decir, de sentir esa riqueza.
de ser más hedonistas. Y es eso, es traerse eso. Y ahí hay muchísimo arte, hay muchísima creación. Yo he hecho videos de diseño de moda, porque de verdad, o sea, en que alguien haga a mano una pieza de vestir, o sea, que alguien cosa. O sea, por favor, todo lo que hay de artesanía, por ejemplo, de nuestros artesanos que son maravillosos, los artesanos japoneses. En Japón los artesanos tienen el mismo nivel de los artistas. No es como aquí que tenemos así nuestras jerarquías, no. En Japón no. Y el premio Loewe de artes, le llaman ellos artes decorativas y artes manuales, un año sí y un año no lo ganan los japoneses, porque ellos tienen ese nivel, ese cuidado hacia el valor de la artesanía. Y hay muchísimo más valor, muchísimo más arte en una pieza de artesanía de nuestros artesanos que lo que me traigan de cualquier artista contemporáneo que se esté cotizando y que lleve sus tickets del supermercado a un museo. O sea, es ofensivo que nos digan que los tickets del supermercado de alguien son arte y que le nieguen el espacio de arte a una bordadora, a una tejedora. Eso es una ofensa enorme. Es una ofensa a la inteligencia y es una ofensa a toda la historia del ser humano para llegar en ese momento a ese telar con una persona que esté plasmando ahí nuestra cosmogonía. Entonces, áreas de creación hay muchísimas. Esperanzas de que los jóvenes sigan creando, pues esta sala está llena de gente joven. Yo tengo muchísima esperanza en todos ustedes, que me dicen que hacen animación, que me dicen que están aprendiendo a dibujar, que me dicen que les gusta leer poesía, que trabajan en no sé, 1000 cosas distintas y gozan de ir a ver una buena película. Ahí está el arte. Y gracias a ustedes el arte va a seguir existiendo. ¿Otra pregunta, por favor? Muchísimas felicidades por el libro, ya lo estaba esperando y estaba esperando justo la fecha de hoy para poder tener el gusto de escucharte. Sobre el arte contemporáneo, falso arte, ¿de qué manera, cómo es que llegan tanto falso arte a exposiciones en museos como en Bellas Artes, que ya he visto algunas puestas que no, eso es falso arte? ¿En qué momento quién decide todo esto, porque son diferentes artistas, esto, lo vamos a poner en una exhibición y digo, son entradas, en este caso entradas gratuitas, ¿no? Para mostrarlo al público y todo, pero quién decide que eso es arte y poderlo exponer y meterle a los demás, al público simple y mortal, que eso es el arte, meterles esa idea, vendernos esa idea. Es una estructura. En los museos concretamente, además es muy difícil entrar, donde muchas veces son los directivos de los museos, los curadores de los museos y que están muchas, digamos, coludidos con distintas galerías. Entonces ustedes pueden ver que de determinadas galerías siempre están esas exposiciones y tal. Pero va más allá todavía de eso. Esto ya es la última fase. Esta sociedad tiene dos problemas muy graves. Tiene un erróneo concepto de la libertad y tenemos digamos que somos una sociedad complaciente porque tenemos cero tolerancia a la frustración, cero tolerancia. Les dices a alguien que, bueno, yo lo he hecho así en frente de los supuestos artistas, esto no es arte, bueno, trauma infantil. Ya. Y libertad, y derecho, y es decir, y libertad. O sea, tienes la libertad de no pensar, indudablemente. Tienes la libertad de no aprender, y la tienen
Entonces, eso es fundamental. Esa es la trampa en la que ha caído nuestra sociedad, porque entonces dicen, no podemos coartar la libertad de los jóvenes, y el joven tiene la edad de Yoko Ono. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿a quién estás coartando la libertad? O sea, cuarteadísima, ahora sí que ahí el Dios matrimonial es la de John Lennon, pero, o sea, ¿de qué me están hablando? Y ese es en esta mezcla de nuestro erróneo concepto de la libertad, hemos visto a la disciplina como un enemigo. La disciplina es en contra de nosotros, la disciplina es en contra de la libertad, la disciplina es en contra de que es que yo así me expreso, sí, pero sin faltas de ortografía. Yo tenía un maestro fabuloso que todo el mundo nos ayudaba, ¿no?, a leerle lo que habían escrito. Yo decía, yo no sé. Y entonces empezaban, y el maestro decía, sintaxis. No, pero es que no está viendo que aquí yo puse mi emoción, sintaxis. No, sintaxis. Entonces, bueno, claro, es más difícil aprender sintaxis, emociones tenemos todos. No es ninguna virtud. La virtud es conducirlas. Pero si nos ponemos en el plan de que no hay que cortar la libertad, cortarle libertad de nadie, que no hay que, y que además con este cero nivel de frustración, pues entonces llegan los exámenes y los maestros dicen, no, pues aquí le van a decir, oye, tu trabajo no funciona, oye, no sabes dibujar. No, que aprende. Y con eso, pues obviamente, es la consecuencia ya, es que hay un curador que diga y que un director que sea cómplice y tal. ¿Por qué? Porque el gran eslogan de la sociedad, desde la caída del muro de Berlín hasta la fecha, es que la libertad es axiomática. O sea, la libertad está regida por leyes, incluso la libertad de crear. La libertad de la pintura está regido por qué? Bueno, la composición, equilibra, llévate esto acá, la luz se pone acá, equilibra. O sea, escribir está regido por leyes. O sea, tienes que poner un punto, tienes que poner una coma, tienes que poner, o sea, sintaxis. Entonces, cuando nos dicen que la libertad es axiomática y que es un valor en sí mismo y que es positiva por todos lados donde la vean, entonces suceden este tipo de cosas y obviamente es la gran oportunidad para que la sociedad lo tome de bandera y se convierta en una bandera política, llevar todas estas cosas a un museo. Y obviamente todo el mundo gana. Gana un curador que viene de lo mismo y que es historiador de arte y que cree que el arte comenzó en 1970 y es lo único que saben. Y entonces ya hace negocio con el que lleva la obra y hace negocio y se vuelve una cadena, obviamente, pero el germen está en eso. Ahora, ¿qué es el arte? El arte es un montón de frustraciones. El arte son puros golpes. Aprender es caerte y levantarte. Y los que aquí están, que han tratado de escribir, que han tratado de crear y que están creando ahorita mismo, lo saben. Y saben que el aprendizaje es una acumulación de fracasos, no una acumulación de éxitos. Pero ahorita, con el cero nivel de frustración que tenemos, pues queremos que todo sea éxito. Y que todos nos digan que sí. Entonces es lo que está sucediendo. En el momento que nosotros aceptemos que hay una enorme frustración cuando hay un ciclón, bueno, pues hay una enorme frustración cuando llegue el ciclón de lo que tú estás haciendo y que no te funciona. Y que lo hiciste mal y que lo tienes que volver a hacer. Pero es la existencia. Y la existencia no es un anuncio de Coca-Cola, como os he dicho. La existencia es una cosa muchísimo más difícil.
pero en eso está el enorme placer de llevarla. Otra pregunta, por favor. Sí. Aquí atrás. Hola. ¿Sí? Primero, dos cosas. Una, Avelina, gracias por este libro. Gracias por defender al arte. Yo soy diseñador gráfico y artista plástico. Y ahorita que mencionaste lo de los artesanos, yo he trabajado mucho con los artesanos. Y quiero preguntarte, ¿tú qué le dices a esa gente que regatea al arte popular? ¿Y qué le dices a los diseñadores nos dicen, hazte un diseñito? Gracias. Y es horrible, la verdad. Ay, ¿sabes cómo nos dicen a nosotros? Hazme un textito, ¿no? Y yo siempre lo llamé Ahí está la primera antiarte. regateada. Ahí está la primera regateada. Siempre lo llamé antiarte. Ahora, después de tus argumentos, le digo súper requete recontra antiarte contemporáneo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no hay que regatear. Miren, de verdad o sea, nosotros estamos viendo cómo viven nuestros artesanos. Y están manteniendo tradiciones a mí me pesa muchísimo que los artesanos no estén profesionalizados. Debería de haber escuelas de artesanos donde se pudieran profesionalizar para que pudieran tomar becas y que los enseñaran incluso administración, para que supieran administrar sus producciones y todo esto. Eso es muy importante. O sea, muchas veces sentimos que la artesanía es cara. Sí, pero atrás de eso hay muchísimas cosas. Y si ustedes comparan lo que cuesta una pieza de artesanía, lo que cuestan las cosas hechas en serie y demás, se van a dar cuenta que no hay gran diferencia. Ahora, el alta costura, por ejemplo, es artesanal. Si algo, para que veamos esto, para que veamos las proporciones, si algo eleva el costo de los diseños de alta costura, es que son artesanales. El alta costura está hecha a mano. O sea, todo lo que es ya el top del diseño en alta costura está hecho a mano, es artesanal. La sastrería es hecha a mano. Entonces, hay cierto tipo, digamos, de artesanía que sí alcanzó esa valoración y otra que no ha alcanzado esa valoración, y esa valoración se la vamos a dar nosotros. Cuando nosotros lo veamos así, que veamos que son objetos que merece la pena que sigan existiendo para que nosotros podamos tener esos fragmentos de cultura y de conocimiento que se heredan de uno a otra generación. Eso es importantísimo, porque es ahí donde está la verdadera idiosincrasia, en la cultura, en el arte, en la creación. Entonces es donde está la verdadera idiosincrasia, ya más allá de ideologías y tal, lo que de verdad nos describe es todo esto. Y pues obviamente a nivel profesional lo que comentas del diseño y que un sellito es porque no hemos valorado lo que es el conocimiento y lo que es, mira, la imprenta. Cuando Gutenberg hizo la imprenta, que bueno, hay toda una digamos, historia de quién fue el primero, pero Gutenberg fue el que tuvo una idea genial. Y lo pongo de ejemplo porque ahí surgió el diseño editorial. O sea, estaban los incunables, pero eran tan caros que no alcanzaban a popularizar ese concepto de diseño. Cuando Gutenberg diseña la imprenta, y además fue una idea genial, tomó una prensa de vino para apretar las placas. Y en ese momento ya la máquina funcionó. Ahorita nosotros lo vemos como tecnología y tenemos muy separada la tecnología del arte, lo cual es un error, porque tecnología es técnica. Entonces, y hay una parte de la tecnología que se ha generado exclusivamente en consumo, pero hay una parte de la tecnología que está muy ligada al arte. Entonces, cuando Gutenberg diseña esto y se empiezan a hacer esos primeros libros, se llamaba, todo el mundo lo empezó a conocer como el arte de imprimir.
considerados artistas. Quiere decir que en ese momento la tecnología tenía un valor increíble, o sea, para la sociedad, porque la evolución fue grandísima. O sea, llegaron los libros a manos de todos nosotros. Y el diseño editorial comenzó a evolucionar rápidamente, porque dijeron los que hacían los incunables, ¿no? Con todo derecho, porque los incunables eran así, un trabajo 100% artístico. Las miniaturas, todos esos illuminatis de las miniaturas, maravilloso. Dijeron, sí, pero los nuestros son más bellos. Y era el gran argumento, nada más. Decían, los nuestros son más bellos. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer los impresores? A llamarse a los artistas que hacían las capitulares y las miniaturas para ilustrar los libros incunables. Nos empezaron, ¿y qué surgió? El grabado. En ese momento dijeron, podemos hacer libros bellos. Entonces se dan cuenta qué maravilla. Pues estaba el diseño ahí. ¿Y qué estaba haciendo el diseño? Buscando legibilidad, funcionalidad, precio accesible y belleza. Y belleza. Y ya ahí nadie pudo detener a los libros, hasta que llegó Miguel de Cervantes y hace una escena espléndida, donde un tipo enajenado se va a buscar otra realidad y para reformarlo le queman todos sus libros. Yermos adictos a la lectura. ¿Otra pregunta? Buen día. Hace poco, o bueno, actualmente ha habido un movimiento en redes que es el de yo digo no al arte generado por inteligencias artificiales. Pero con respecto a eso he notado algo interesante, y es que para mejorar su algoritmo, estas inteligencias artificiales han tomado obras de artistas buenos, no de artistas contemporáneos VIP. Entonces, si actualmente muchas personas desde sus casas pueden generar obras decentes a buenas, aquí como que me surge una pequeña pregunta. No creo que la inteligencia artificial sea rival para los artistas buenos, sin embargo, sí podría rivalizar contra estos artistas VIP o contemporáneos. ¿Sería posible que en algún momento sientan como que esta presión y traten de mejorar, o que se vean forzados a aprender a hacer obras buenas debido a eso? ¿Tú crees que esa gente se siente forzada? Pues no, pero tal vez un mercado sea el interior. O sea, no, porque nada más haz abstracción de las inteligencias artificiales. O sea, ahora sí que las inteligencias naturales que están haciendo ahorita obra maravillosa, porque hay jóvenes que están dibujando con furia, hay jóvenes que están dibujando con furia, enojados, haciendo dibujos increíbles, artistas que no han dejado de crear y se les ha visto esta tormenta todo el tiempo y han seguido creando y trabajando y no se han detenido con eso. Y eso no les mueve nada. O sea, ¿por qué? Porque es una generación muy pagada de sí misma, que están convencidos de que, ¿cómo lo llaman? El arte de nuestros días. O sea, no es cierto. El arte de mis días es escuchar las partitas de Bach, porque las estoy escuchando en mi presente. Ellos no pueden definir cuáles son nuestros días. Entonces, estas personas, o sea, no los mueve nada, por eso no progresan. Progresan los que sí se sienten afectados y dicen, mira lo que está haciendo tal artista, mira, y empiezan a evolucionar su obra y se sienten afectados de sí mismos y evolucionan. Estas cosas no evolucionan, porque no hay manera de que evolucione un ready-made, no hay manera de que evolucione una cubeta con sangre de no sé quién. O sea, eso no tiene capacidad de evolución. Tiene capacidad de evolución los que están trabajando continuamente y haciendo obra. Ahí sí hay evolución. Ahora, las inteligencias artificiales. El asunto con eso es que si hay gente que está haciendo, o sea, ellos han tomado,
a mí, yo hice un video sobre eso, de que pues era muy peculiar que las inteligencias artificiales buscaran hacer obra de arte verdadero, no obras así, ¿no? Pero pues imagínense, yo creo que se descompondría la computadora, o sea, literalmente lo que está buscando el científico que hace esto, los técnicos que hacen esto, es verse a sí mismo ellos como inteligentes. Entonces dicen, yo no me voy a ver como inteligente designando como arte 2 sillas encimadas, me voy a ver estúpido. Entonces mejor una inteligencia que pueda imitar un cuadro de Van Gogh. Entonces van a decir, oye, este pudo ser un programa muy bueno. Eso es muy interesante, pero a mí lo que me gustaría que sucediera con estas inteligencias artificiales es que motivaran a la gente también a aprender más allá de estar descargando imágenes y estar haciendo collage. Porque estar descargando imágenes y estar haciendo nada más un collage con todo lo que vas descargando, aunque se vea medianamente decente, no es estar haciendo una obra. Porque una obra es que tú seas capaz de crear tus propias imágenes. Tus propias imágenes. O sea, hay pintores que se han inspirado en una fotografía, es verdad. O sea, el primero fue Delacroix. No es, mis novedades siempre vienen del Renacimiento para acá. Delacroix, ya en el romanticismo, cuando surgió la fotografía, dijo, mira, voy a pintar a partir de una de estas. Y se empezó a popularizar, pintar a partir, tomar como referencia una fotografía. Pero tú ves las pinturas de Delacroix y en ninguna reconoces una fotografía. Es imposible. Imposible. O sea, son 100% pictóricas. Entonces, ¿qué sucede? Que hacer una pintura, hacer una imagen, hacer algo así, va muchísimo más allá de eso. O sea, tiene muchísimos elementos. ¿Qué es lo importante de hacer tus propias imágenes? Eso es lo que tenemos que pensar. No en algo que nos facilite hacer, porque eso es el progreso. El progreso está para facilitarnos todo justamente por el cero nivel de frustración que tenemos. O sea, quieres que la sopa se caliente rápido, la metes en el microondas, porque ya a la gente le provoca frustración que se tenga que calentar en 15 minutos en la estufa. Entonces ya eso ya nos pone nerviositos. Entonces ya, que se calienta en 30 segundos. El progreso hace eso. Pero ¿para qué queremos nuestras propias imágenes? Porque cada imagen eres tú mismo. Cada imagen. Cada obra es un autorretrato. Cada poema, diga lo que diga. Cada actuación de un actor, haga lo que haga. Cada coreografía, cada pintura es un autorretrato. Para eso queremos la realidad de esas imágenes. Para eso queremos la autoría de esas imágenes. Porque cada una de ellas es un autorretrato. Y es lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es conocer lo que hay en esas personas. O sea, es increíble que prefieran, no sé, conocer a alguien a través de Instagram y no a través de su obra. Yo prefiero conocerlo a través de su obra. Conozco más. Yo te puedo decir que conozco a Kafka. No tengo que verlo en Instagram, en sus fotos. ¿A quién más conozco? Conozco a María Antonieta, la conozco muy bien. No la tengo, o sea, no la voy a ver nunca ahí. Conozcamos a la gente a través de las obras. Para eso son esas imágenes originales. Si esto evoluciona a ser un juego o lo que sea, ahí está. No dejen nunca ese acto de voluntad de crear. La última pregunta para que hagamos firmas, por favor. Buenas noches, maestra. Es un gusto. Buenas noches, maestra. Es un gusto y un honor poder saludarla en persona. Su pasión por el arte y su tarea crítica es algo que ha inspirado a muchos.
y seguirá inspirándonos durante mucho tiempo. Quisiera preguntarle, ¿este fraude del arte contemporáneo cree que pueda contagiar otras expresiones además de las denominadas VIP? Es decir, ¿cree que podría propagarse esta plaga a literatura o cine? O La literatura música? está muy contaminada. La literatura está muy contaminada. Uy, sí, totalmente. La literatura es una cosa increíble lo que está sucediendo. Y además ahí volvemos a hacer un nivel de frustración. Uy, no les digas que está mal escrito. Ya todo el mundo tirado en el piso. La literatura está muy contaminada por todo esto. Y prácticamente hay un nivel muy bajo. Incluso la poesía es muy doloroso lo que ha sucedido con la poesía. Que ya ponernos. Es que además, ese juego que hacían los surrealistas y los dadaístas de que los papelitos y los pegaban y ponían y hacían. Era un juego, y ahí como la ven, a mí se me hace que medio le hacían la trampa porque hay varios que armaban ahí su poemita de recortitos. Pero de todas maneras, son partes, son evoluciones para que después nos digan que un recorte de periódico este es su poema o cosas por el estilo. La literatura ha sufrido mucho eso, la poesía, la fotografía. La fotografía lo ha padecido. Incluso hay un tipo de fotografía que se llama conceptual y que es así, literalmente fotografía nada. Y lo ha padecido mucho. Pero eso es donde está el ojo de ustedes y donde está la exigencia de ustedes, de ir escogiendo qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren de eso. Porque hay una palabra que ahorita tiene, porque además ya moralizamos el lenguaje, ¿no? Entonces hay una palabra que ya vemos como mala, discriminación, y no es una palabra mala. O sea, no hay palabras que signifiquen que sean malas en sí mismas. Es esta sociedad que está hipermoralígena a todo lo afectado, que es discriminación. Y entonces debemos aprender a discriminar en lo que no nos sentimos contenidos. O sea, una obra de arte te contiene a ti, o sea, tiene algo de ti, te da refugio, te da albergue. O sea, literalmente las páginas de los libros, ¿cuántas veces no nos han dado albergue? ¿Cuántas veces no nos hemos podido ocultar de problemas y de cosas adentro de las páginas de un libro, escuchando música? ¿Cómo no hemos así evadido cosas tremendas escuchando música? Entonces hay que saber discriminar eso. Y la literatura ha sufrido mucho porque además hay una cosa horrenda que es ahorita la censura. Con toda esta gente que está en el rollo en la corrección política, que están censurando a Dickens y a Mark Twain, y que acaba de suceder en Inglaterra, que una editorial está limpiando sus textos de palabras ofensivas porque están decididos a hacer libros que todo el mundo pueda disfrutar. O sea, ¿saben a quién están censurando? No están censurando los libros, están censurando a nosotros los lectores, del derecho que tenemos de leer lo que nos transforme, nos transporte a otra cosa. Nos están censurando a nosotros. No tomamos los libros para leer cosas agradables o bonitas o qué, no. Tomamos los libros para que nos sacudan, tomamos los libros para que nos replanteen la realidad, tomamos los libros para Javier Villorrutia decía una cosa muy bonita, dice: yo leo para hablar con gente más inteligente que yo. Es cierto. O sea, yo leo para poder hablar con Thomas Mann y me pongo a discutir con él y le digo: oye, ¿cómo escribiste esto? ¿O qué bien que dijiste esto? ¿O por qué dijiste el otro? O sea, si no, ¿cómo hablo con él? ¿Cómo hablo con Alejo Carpentier? Esa descripción maravillosa que tiene en el concierto barroco sobre La Plata. O sea, ¿cómo hablas con ellos? Pues solamente leyéndolos. Pero si ahorita nos dan una literatura llena de corrección política,
mejor no leemos. O leemos estas cosas que están llenas, que son políticamente correctas y que no ofenden a nadie. Porque si ahorita nacieran unos hermanos que se llamaban Andersen, nadie los publicaba. Nadie. O sea, ¿quién iba a publicar el cuento de una niña que por estar bailando no sé qué, bla, bla, bla? El final es que le cortan los pies. O sea, ¿quién va a publicar eso ahorita? Nadie. Entonces, es donde nosotros tenemos que estar ahí. Ese es el valor de ustedes como contempladores del arte. La última pregunta, por favor. Gracias. Yo no pude leer el libro porque lo busqué por todos lados y estaba agotado. A ver, aquí está Madre Victoria. Gandhi estaba. Esa pregunta es para ustedes. La narrativa de la obra es lo que hace ese arte, o sea, ya sea la narrativa visual, sensitiva, lingüística, sonora y o corporal, donde en el caso se esté hablando de artes escénicas. A ver, ¿cómo? La narrativa es la que hace. Una buena narrativa visual, lingüística, sonora, corporal sería la que haría como una buena obra de arte, ya que, o sea, porque he visto sus videos. Ya, es que como dijiste lo que no he escuchado. Sí. Todas las obras de arte nos dejan una historia. Eso es muy interesante. Incluso la pintura abstracta nos deja una historia. Una historia de color, de composición, sí. ¿Qué es un mural? Un mural es una ópera. O sea, son operísticos. O sea, vean esto, por ejemplo. Se les viene encima. O sea, ven, una descripción del cielo. Esto es creación pura. Nadie pudo haber visto esto nunca en su vida. Nadie. Es creación pura. Entonces, esa buena narrativa, esa manera de contarnos una historia, de contarnos, y no tiene que ser una historia lineal, o sea, puede ser un momento, eso es parte de las obras, es parte de su contenido, porque eso es lo que estamos buscando los seres humanos. Los seres humanos somos adictos a las historias, por eso nos volvimos adictos al teatro y después nos volvimos adictos al cine y después nos volvimos adictos a la radio. O sea, nos hemos vuelto adictos a que nos estén contando historias. Somos una cosa increíble. Y además, cuando hablamos con alguien, dice, déjame que te cuente, o sea, esa es la expresión, déjame que te cuente no sé qué, o sea, que te diga, somos adictos. O sea, la mayor explicación, todas las explicaciones del mundo, desde el Gilgamesh a la Biblia, tal, son historias. La metamorfosis, es estarnos contando la leyenda de nosotros mismos. Todo el tiempo estamos pidiendo esto. Entonces, esa narrativa la buscamos nosotros cuando estamos viendo una obra. Y no tiene que ser así el gran hecho. O sea, nosotros vemos una naturaleza muerta. Nosotros vemos una taza, una fruta a medio comer, es bellísima esa obra de Picasso, donde están dos artistas callejeros, flacos, con las ojeras de que se ve que tienen hambre. Y en la mesa hay unas migajas de pan. No saben, esas migajas de pan ahí son de las cosas que más me conmueven. Me conmueve muchísimo. Creo que la historia está contenida en esas migajas de pan. En eso que quedó ahí, de lo poco que comí, en esas migajas. Eso es bellísimo.
Esas son las historias que estamos buscando. Esas historias ahí es lo que nos va a dar el arte, es lo que nos van a dar ustedes, los que están ahorita creando, los que están contemplando el arte y que van y que cuentan la obra. Eso es bellísimo, que alguien va y te cuenta la película que vio, porque le encantó y me gustó esto, me gustó. Que alguien va y te cuenta lo que vio en el museo. Fíjate que vi que para eso es el arte, para seguir con ese diálogo, para obligarnos a contar historias. Y entonces están los que están creando todo eso y estamos nosotros que estamos absorbiendo todo eso para repetir esas historias, para repetir lo que vimos. Fíjate que vi unas artesanías y las describimos, porque el arte nos detona nuestra capacidad de descripción, que es un signo total de inteligencia. ¿Qué es lo que hace un reportero? Nos describe. Y entonces en esa capacidad de descripción, que es así, una cosa increíble de nuestra inteligencia, describimos todo. Somos capaces de describir el vestido, el ánfora que vimos, el bordado, la película. Somos capaces de describirlo todo. O sea, lo memorizamos y luego lo arrojamos. Aristóteles decía que el conocimiento que no podías repetir no estaba aprendido. Ahorita la pedagogía dijo, no tiene que repetir nada, que sean puntos, no hay problema. Pero no, Aristóteles decía no. Si tú no eres capaz de repetirlo, no lo aprendiste. ¿Saben cómo se llama ensayo en francés para los actores? Repetición. Vamos a la repetición. Y eso es lo que nos provoca el arte. Nuestra capacidad de descripción, y entonces lo lanzamos de nuevo a otro receptor y se genera el enorme diálogo del arte. Fíjate que leí una novela muy buena que dice, o leí un libro malísimo porque bla 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 bla, y ahí estamos los seres humanos diciendo. Para eso es el arte, para eso estamos aquí, por eso el arte va a continuar. Gracias a todos ustedes. Y para ustedes es este libro. Muchas gracias. Bueno,